Sueño de fuga es una historia de amistad, esperanza y redención ambientada en la ficticia cárcel de Shawshank. La trama sigue a Andy Dufresne, un banquero que, a pesar de asegurar su inocencia, es condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa y amante. Si bien su situación es agobiante, Andy se rehúsa a dejarse consumir por la brutalidad del entorno penitenciario y, en cambio, encuentra maneras de sobrevivir manteniendo su pundonor. Dentro de Shawshank entabla una profunda amistad con Reed, un preso con quien comparte experiencias y apoyo mutuo para sobrellevar la corrupción y opresión que reina en la prisión. Gracias a su ingenio y determinación, Andy se convierte en una figura influyente dentro de la cárcel, lo que le permite idear un audaz e inesperado plan que podría cambiar su destino para siempre. La historia comienza con Andy Dufresne visiblemente afectado bebiendo en su automóvil mientras saca un arma de la guantera. De inmediato lo vemos en la corte enfrentando un juicio por el asesinato de su esposa y su amante. Aunque él insiste en su inocencia, las pruebas como las marcas de las llantas de su carro, balas y una botella de whisky con sus huellas en la escena del crimen son motivo suficiente para que un juez lo condene a 2 cadenas perpetuas en la prisión de Shawshank. Mientras tanto, en la cárcel, Elias Boyd Reading, mejor conocido como Reed, se presenta ante el Comité de Libertad Condicional tras cumplir 20 años de su sentencia perpetua. Sin embargo, su solicitud es rechazada. Dentro de la prisión, Reed es el hombre indicado para el contrabando, capaz de conseguir cualquier artículo razonable del exterior. A principios de 1947, una alarma resuena en la prisión anunciando la llegada de nuevos reclusos. Los presos se congregan para recibirlos, observándolos con curiosidad. Andy desciende del autobús junto a los demás y avanza en fila hacia el interior de la cárcel. Reed y algunos compañeros apuestan cigarrillos sobre quién será el primero en quebrarse. Reed apuesta por Andy, convencido de que su porte refinado sugiere que proviene de una vida acomodada. Andy y los demás reclusos son recibidos por el alcaide Bob Norton, quien les da la bienvenida y les presenta al capitán Byron Hadley, jefe de la guardia. Norton deja claras sus reglas desde el inicio. La primera, no blasfemar. Las demás las aprenderán con el tiempo. También enfatiza su fe en la disciplina y la Biblia, asegurando que en Shawshank recibirán ambas. Tras la bienvenida, los nuevos internos, incluido Andy, pasan por el proceso de ingreso. Son bañados, desinfectados y reciben su uniforme junto con una Biblia. Luego son conducidos a sus celdas y cuando las luces se apagan, la oscuridad se llena de murmullos y burlas. Los presos más antiguos comienzan a hostigar a los recién llegados tratando de quebrar su espíritu. Uno de los nuevos internos no soporta la presión y rompe en llanto rogando que lo dejen salir. Su desesperación atrae la atención del capitán Hadley, quien se acerca con sus hombres. Con tono severo le ordena que se calle, pero el prisionero sigue sollozando. Sin dudarlo, Hadley entra en la celda y, haciendo caso omiso de sus súplicas, lo golpea brutalmente hasta dejarlo inconsciente, dejando claro el nivel de brutalidad que rige en Shawshank. Por la mañana, los presos se dirigen al comedor. Andy encuentra un gusano en su comida y Brooks se lo pide para su mascota, que está criando hasta que pueda volar. Haywood llega a cobrar la apuesta porque su interno ganó. Todos, incluido Reed, pagan y Haywood pregunta por el estado del recluso. Sorprendentemente, les dicen que murió durante la noche debido a que el médico no estaba disponible. Con el tiempo, Andy se vuelve conocido en Shawshank por su carácter reservado y su misteriosa calma. Un día, decide presentarse a Reed, quien de inmediato lo reconoce como el banquero homicida. Andy insiste en su inocencia, pero Reed se ríe y bromea diciendo que todos en la cárcel son inocentes. Durante la conversación, Andy le hace un pedido especial, un martillo de rocas para tallar figuras de piedra. Intrigado, Reed le pregunta si piensa usarlo como arma, pero Andy responde con tranquilidad que no tiene enemigos en la prisión. Aún así, Reed le advierte sobre un grupo de reclusos conocidos como las Hermanas, quien tienen interés en él. Antes de despedirse, Reed sugiere en tono burlón que Andy en realidad quiere el martillo para cavar un túnel. Andy, sin inmutarse, le responde que lo entenderá cuando lo vea. Finalmente, Reed acepta buscar la herramienta, aunque le advierte que podría ser confiscada si la consideran peligrosa. Reed obtiene el martillo y se ríe por su pequeño tamaño, comentando que le tomaría a Andy 600 años cavar un túnel con él. Aprovechando que Brooks reparte libros, Reed le da el martillo para que se lo entregue a Andy.
Con el tiempo, Andy sigue enfrentando los peligros de Shawshank. Un día, mientras trabaja en la lavandería, es atacado por las hermanas. Aunque intenta defenderse, la superioridad numérica de sus agresores lo deja sin oportunidad. Golpeado y sometido, se convierte en su blanco recurrente. Este tormento se prolonga durante casi 2 años, convirtiendo su vida en prisión en una constante lucha por sobrevivir. En la primavera de 1949, surgió una oportunidad para trabajar fuera reparando el techo del taller de matrículas y 12 voluntarios son necesarios. Más de 100 prisioneros se ofrecen, pero Reed usa su influencia para asegurar que él y su grupo, incluido Andy, sean seleccionados. Mientras trabajan, el capitán Hadley comenta que su hermano le dejó $35,000, pero que debe pagar impuestos. Andy se acerca y, para sorpresa de Reed, sugiere que transfiera el dinero a su esposa para evitar los impuestos, siempre que confíe en ella. Enfurecido, Hadley lo agarra del cuello, pero Andy le explica que no lo quiso ofender, además de ofrecerse a hacer todo el papeleo casi sin costo, pidiendo a cambio 3 cervezas para cada uno de sus compañeros. Hadley duda, pero finalmente acepta. Mientras los hombres disfrutan del sol en el techo tomando sus cervezas, Reed comenta que, por un momento, se sienten como hombres libres. Andy, sin embargo, no bebe, se sienta aparte y observa la felicidad de sus compañeros. Este gesto aumenta el respeto que los demás reclusos sienten por él. En otro momento, mientras juegan damas chinas, Reed, tocado por la amistad que han formado, menciona que Andy podría contarle por qué mató a su esposa. Andy, sarcástico, responde que es inocente como todos. Luego, Andy le pregunta a Reed por su crimen y Reed admite haber cometido un homicidio, reconociendo que es el único culpable en Shawshank. Mientras ven una película, Andy le pide a Reed un póster de Rita Hayworth y Reed promete conseguirlo. Al salir, Andy es interceptado por las hermanas y llevado al cuarto de proyección. Aunque intenta defenderse, es golpeado y queda gravemente herido. Como resultado, pasa un mes en la enfermería, mientras que Bugs, líder de las hermanas, pasa una semana en el calabozo. Cuando Bugs sale, el capitán Hadley lo golpea severamente, dejándolo parapléjico. Tras esto, las hermanas dejan de acosar a Andy y Bugs es transferido a un hospital de seguridad mínima. Al regresar, Reed y los demás recolectan piedras para mantener ocupado a Andy, y Reed le consigue el póster de Rita sin costo alguno. Durante una revisión de celdas, el capitán Hadley y el alcaide Norton inspeccionan la celda de Andy. Hadley no encuentra nada sospechoso, pero Norton comienza a hablar con Andy, reconociendo su habilidad con los números. Toma la Biblia de Andy y comenta sobre su pasaje favorito. También observa el póster de Rita Hayworth y, aunque no lo aprueba, dice que puede hacer excepciones. Finalmente menciona que hay algo de contrabando, pero no es preocupante, y antes de irse, le devuelve la Biblia asegurándole que la salvación está dentro. La revisión es solo una excusa para que Norton evalúe a Andy. Lo llama a su oficina y le pregunta si le gusta trabajar en la lavandería, a lo que Andy responde que no. Norton le comunica que podría asignarle una tarea más adecuada para alguien con su nivel educativo. Andy es asignado como asistente de Brooks, el bibliotecario. Al llegar, se encuentra con su cuervo que ha crecido y Brooks le explica las tareas, que son bastante simples. Justo en ese momento, el guardia Deakins interrumpe pidiendo ayuda para establecer un fideicomiso para la educación de su hijo. En el comedor, Brooks comenta lo bien que se veía Andy hablando con Deakins. Reed señala que hacer amigos le permitió salir de la lavandería. Andy, confiado, menciona que podría conseguir más libros y que tiene pensado solicitar más fondos al alcaide. Todos se ríen diciendo que nadie quiere invertir dinero en la prisión. Andy conversa con el alcaide Norton, quien le dice que el presupuesto es muy limitado. Andy sugiere escribir al Senado estatal, pero Norton responde que solo se destinaría dinero para más barrotes y guardias. A pesar de las advertencias de Norton, Andy pide permiso para enviar cartas al Senado semanalmente, aunque nunca recibe respuesta. Con el tiempo, Andy asume un rol más importante, ayudando a los guardias e incluso a Norton con sus declaraciones de impuestos. Llegan a asistir también los guardias de otras prisiones. Debido al aumento de trabajo, Andy obtiene permiso para tener asistentes y, durante un mes al año, saca a Reed de la carpintería para que lo ayude. Un día, Brooks toma a Haywood como rehén y todos intentan calmarlo y entender su comportamiento. Andy le dice que baje el arma y liberarlo. Entre lágrimas, Brooks accede y Andy trata de consolarlo. Reed pregunta a Haywood qué le hizo a Brooks y él responde que solo lo felicitó por obtener libertad condicional.
La discusión se centra en por qué Brooks no quiere dejar la prisión. Reed explica que, tras tanto tiempo en la cárcel, Brooks se ha vuelto un hombre institucionalizado. Dentro de Shawshank es alguien importante y respetado, pero afuera no es nada, solo un hombre perdido. Brooks se despide de su cuervo y lo deja en libertad antes de salir de la prisión. Al enfrentar el mundo exterior, descubre que ha cambiado demasiado desde su ingreso y, a pesar de su anhelo de libertad, se siente perdido. Intenta adaptarse, buscar trabajo y empezar de nuevo, pero la realidad lo supera. Desesperado decide quitarse la vida dejando el mensaje "Brooks estuvo aquí". Su trágica historia impacta profundamente a Andy y Reed, evidenciando cómo la prisión no solo roba la libertad física, sino también la capacidad de conectarse con el mundo exterior. Finalmente, Andy recibe respuesta del Senado. Después de 6 años, le asignan $200 para la biblioteca y algunos libros. Hadley le ordena organizar unos discos y se va, dejando a Andy bajo la supervisión de otro guardia. Aprovechando la oportunidad, Andy encera los discos y pone música dentro de la prisión. Los reclusos, al principio sorprendidos, comienzan a detener sus actividades para escuchar, algunos cerrando los ojos y disfrutando del momento. Por unos instantes, la prisión se transforma en un lugar donde pueden experimentar la belleza de la música, lejos de la brutalidad diaria. Ante las amenazas de Norton de apagar la música, Andy lo ignora y sube el volumen. Finalmente, el capitán Hadley entra, detiene la música y encierra a Andy en confinamiento solitario por 2 semanas. Al salir, Andy le comenta a sus amigos en el comedor que valió la pena, ya que la música es algo que nunca debe olvidarse, porque mantiene viva la esperanza. Sin embargo, Reed cree que la esperanza solo vuelve locos a los hombres y se retira de la mesa. Reed tiene una nueva entrevista para obtener la libertad condicional después de cumplir 30 años de cadena perpetua. Responde, como siempre, que se ha rehabilitado y es una persona diferente, pero su solicitud es rechazada nuevamente. Andy le regala una armónica a Reed, quien se conmueve y agradece el detalle. Esa noche, Andy recibe de Reed un regalo por su 10º aniversario en prisión, un póster nuevo de Marilyn Monroe. Andy sigue enviando 2 cartas por semana al Senado estatal, lo que da como resultado un pago anual de $500 para la biblioteca. Gracias a su persistencia, transforma el viejo almacén en una gran biblioteca. El alcaide Norton lanza un programa de rehabilitación laboral presentado como una iniciativa benéfica para emplear a los prisioneros en trabajos de mantenimiento y construcción. Sin embargo, el verdadero propósito es obtener grandes sumas de dinero mediante sobornos y subcontrataciones. Norton usa la mano de obra gratuita de los presos para ofrecer servicios a precios bajos, eliminando la competencia y ganando contratos lucrativos. Además, acepta sobornos de empresarios locales para evitar que sus trabajadores compitan con ellos. Andy, gracias a sus conocimientos financieros, se convierte en una pieza clave del esquema corrupto de Norton. Es obligado a manejar y blanquear las ganancias ilícitas del programa. Andy le cuenta a Reed sobre la corrupción y le asegura que, para cuando Norton se retire, será rico. Reed le advierte que, si se descubre, Norton terminará en la misma prisión, ya que eliminar todo rastro es imposible. Andy le explica que han creado una identidad falsa para Norton, usando ese nombre para depositar el dinero en cuentas bancarias, ocultando así la corrupción y manteniendo los registros en orden. Un día, mientras Andy y Reed juegan, suena la alarma anunciando la llegada de nuevos reclusos. Entre ellos está Tommy Williams, quien cumplirá una condena de 2 años por robo. Rápidamente, Tommy se hace amigo de Reed y los demás. Tommy, motivado por su esposa e hija, pide ayuda a Andy para obtener su certificado de preparatoria. Inicialmente, Andy se niega, pero acepta cuando ve que Tommy está comprometido y podría evitar reincidir en el crimen. Después de 1 año, Tommy se siente frustrado al no poder responder la mayoría de las preguntas de su examen, lo que lo molesta y lo lleva a salir de la biblioteca. Más tarde, Tommy le confiesa a Reed que se siente mal por decepcionar a Andy. Reed le asegura que no lo hizo. Tommy menciona que Andy es muy inteligente y Reed le recuerda que fuera de la prisión era un banquero. Tommy pregunta sobre el crimen de Andy y Reed le dice que mató a su esposa y su amante. Al escuchar esto, Tommy queda asombrado. Tommy le cuenta a Reed y Andy que mientras cumplía una condena en otra cárcel, conoció a un prisionero que se jactaba de haber asesinado a la esposa de un banquero famoso y a su amante. Andy, al enterarse, informa al alcaide Norton. Este se muestra escéptico, sugiriendo que el culpable ya podría estar libre. Andy, enojado, le dice que si le dan su libertad, no hablaría sobre el lavado de dinero. Esto enfurece a Norton, quien les ordena a los guardias que lo saquen y lo encierren en el calabozo por 1 mes. Durante
Durante su encierro, Tommy obtiene su diploma de preparatoria y se lo comunica a Andy. Sin embargo, el alcaide Norton, temeroso de que Andy sea liberado y de perder a su contable, decide tomar medidas drásticas para proteger su esquema de lavado de dinero. Norton llama a Tommy al patio y le pregunta si está seguro de lo que le dijo a Andy sobre el asesino de su esposa. Tommy confirma que sí y que testificará bajo juramento si fuera necesario. Entonces, Norton da la señal y Hadley dispara varias veces contra Tommy. Norton le informa a Andy que Tommy intentó escapar y fue abatido. Ante esta noticia, Andy se niega a seguir ayudando a Norton, pero este lo amenaza asegurándole que si no obedece hará que sufra en prisión y cerrará la biblioteca quemando todos los libros. Finalmente, Norton ordena que lo encierren un mes más para que lo piense. Pasa el tiempo y vemos a Andy lamentándose por la muerte de su esposa. Le confiesa a Reed que, aunque no apretó el gatillo, se considera responsable de su asesinato por no haberle dado el cariño necesario, por ser un mal esposo y por sus propias acciones, lo que eventualmente la llevó a ese trágico final. Andy le pregunta a Reed si cree que algún día saldrá de prisión, a lo que Reed responde afirmativamente, pero menciona que será cuando sea anciano. Andy expresa su deseo de vivir en Zihuatanejo, una ciudad ubicada en México sobre la costa del Pacífico, donde planea pasar el resto de su vida en un lugar cálido y sin recuerdos. Añade que preferiría estar allí con alguien como Reed, pero este último le dice que no lo lograría, ya que es una persona institucionalizada al igual que Brooks. Finalmente, Andy pide a Reed que, si alguna vez logra salir de prisión, busque un pastizal con un gran roble en Buxton, lugar donde Andy propuso matrimonio a su esposa y sepultó algo bajo un vidrio volcánico negro. Andy le asegura que encontrará algo enterrado allí. Durante la comida, los compañeros de prisión discuten sobre Andy, preocupados por la situación que atraviesa. Haywood recuerda que Andy le pidió 2 metros de soga, lo que genera temor entre los reclusos, a pesar de que algunos dudan que Andy pueda hacer algo tan drástico. Andy trabaja en los registros financieros de Norton y, al finalizar, Norton le ordena que lleve su ropa a la lavandería y lustrar sus zapatos, destacando que es bueno tenerlo de vuelta ya que su ausencia se notaba. Andy se dirige a su celda y toma la soga que le dio Haywood. Reed, inquieto por la posibilidad de que Andy pueda suicidarse, observa cómo se desata una tormenta. A la mañana siguiente, durante el conteo de prisioneros, los guardias notan que Andy no sale de su celda, lo que lleva a Reed a temer lo peor. Al inspeccionar la celda, descubren que está vacía. En ese momento, Norton se dispone a ponerse sus zapatos, pero al abrir la caja encuentra los zapatos viejos de Andy, lo que desata la alarma. Norton y Hadley inspeccionan la celda de Andy sin hallar respuestas. Norton ordena traer a Reed, quien niega saber algo. Entonces, Norton lanza una figura de piedra contra el póster de la pared y, para sorpresa de todos, la piedra atraviesa el póster y revela un túnel. Andy escapó en 1966 dejando solo un uniforme de prisión, una barra de jabón y un martillo de rocas destruido. Reed recuerda que había dicho que alguien necesitaría 600 años para excavar un túnel con ese martillo, pero Andy lo logró en menos de 20. Andy cumplió la advertencia de Norton sobre la salvación dentro de la Biblia. En ella escondió el martillo que utilizó para excavar el túnel. Para ocultar su progreso, cubrió la pared con varios pósters de actrices, lo que mantuvo su escape en secreto durante años. Andy, meticuloso en su trabajo, removía pequeñas cantidades de escombro durante sus caminatas diarias en el patio, avanzando lentamente con la construcción del túnel. Finalmente, llegó a un sistema de tuberías de desagüe, el único medio de escape. En una noche tormentosa, Andy llevó a cabo su escape, arrastrándose por más de 500 metros de aguas residuales hasta llegar a un río fuera de Shawshank, logrando así su libertad después de 19 años. Una vez libre, Andy usó la identidad falsa de Randall Stephens para retirar todo el dinero de las cuentas de los negocios fraudulentos de Norton, haciéndose con más de $300,000. Mientras estuvo en prisión, Andy creó duplicados de todos los documentos financieros bajo el nombre falso de Randall Stephens, los cuales documentaban la corrupción del alcaide Norton. Estos registros vinculaban directamente a Norton con las actividades ilegales y fraudulentas. Para asegurarse de que la verdad saliera a la luz, Andy envió estos documentos y pruebas a los medios y a las autoridades, lo que provocó una investigación sobre Shawshank.
Cuando la información se hizo pública, las autoridades no tardaron en actuar y los crímenes de Norton y otros funcionarios fueron expuestos. La presión de la investigación y la inminente caída de su reputación llevaron a Norton a un trágico final. Incapaz de enfrentar las consecuencias, decidió quitarse la vida antes de ser arrestado. Reed, al reflexionar sobre la valentía de Andy y su fuga, llega a comprender que la esperanza, que durante tanto tiempo había considerado una carga en prisión, fue en realidad la fuerza que le permitió escapar. Andy, con su audaz fuga, le mostró que la esperanza puede ser la chispa que encienda el deseo de libertad. Con el paso del tiempo, Reed empieza a cuestionarse si él mismo pudiese vivir con esperanza. La salida de Andy le dejó una mezcla de tristeza por la pérdida de su amigo y una nueva sensación de optimismo, algo que nunca había experimentado durante sus largos años de encarcelamiento. En 1967, durante su última audiencia de libertad condicional, Reed, ya más maduro, se presenta de manera sincera ante los jueces, admitiendo que ya no es el mismo joven que cometió un crimen hace tanto tiempo. No intenta convencerse de estar rehabilitado, sino que habla con honestidad sobre su crecimiento personal. Para su sorpresa, su sinceridad conmueve a los jueces y después de 40 años en Shawshank, finalmente obtiene su libertad. Al salir de prisión, Reed se enfrenta a una mezcla de miedo y confusión. La libertad le resulta aterradora y los recuerdos de Brooks, quien no pudo adaptarse al mundo exterior y terminó quitándose la vida, lo atormentan. Reed se instala en el mismo lugar donde Brooks había vivido sus últimos días, consigue el mismo trabajo empaquetando comestibles y siente la misma desesperanza que había visto en su amigo. Sin embargo, la influencia de Andy, quien siempre creyó en la esperanza, lo motiva a seguir adelante. Reed recuerda las palabras de Andy sobre el árbol de roble en Buxton, lo que lo impulsa a tomar una decisión crucial: viajar hasta ese campo y buscar la caja que Andy había dejado para él. Al encontrarla, Reed descubre una carta que Andy le había escrito. En ella le pide que viaje a Zihuatanejo para reunirse con él. Este mensaje le proporciona una nueva razón para vivir y renueva la esperanza en su corazón. Mientras Reed viaja hacia su destino, reflexiona sobre su transformación y el renacimiento de su esperanza. Finalmente, después de un largo viaje, llega a la playa de Zihuatanejo. Al ver a Andy en la distancia, se acerca a él y ambos amigos se reencuentran en un emotivo abrazo. El encuentro entre Reed y Andy no solo representa un reencuentro físico, sino también una metáfora de la esperanza y la redención que ambos alcanzan al finalmente ser libres, no solo de la prisión, sino también de las sombras del pasado.